Buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. Estamos a mediados de enero y el invierno se ha adueñado de Extremadura. Es en estas fechas cuando una explosión de vida sacude nuestros pueblos. Son las fiestas invernales, protagonistas de muchas localidades de nuestra región y que tienen sus raíces en ritos mágicos del pasado. Esta noche hacemos un viaje de retorno a nuestro pasado remoto para buscar los orígenes de estas tradiciones. La muerte del dios del frío ofrece una representativa muestra de los rituales relacionados con el fin del invierno, que en su mayoría suponen una lucha contra la muerte y el renacer de la vida en las distintas comarcas extremeñas. Y para encontrarnos con el rostro ancestral de nuestras creencias, tenemos que acercarnos a tradiciones como el Jarramplas en Piornal, el Peropalo en Villanueva de la Vera o el Jueves de Comadres en Ribera del Fresno. Otro ejemplo lo encontramos en el pueblo cacereño de Aceuche, donde a finales de enero encontramos monstruosas fieras con pelo de macho cabrío, erguidos sobre patas recubiertas de pieles, tocados con cabezas de zorro, con enormes bocas de dientes puntiagudos y colmillos de jabalí. Son las carantoñas, que cuando se desvisten y recuperan la forma humana, cuentan convencidos que representan a las fieras que se rindieron ante San Sebastián. Esta noche vamos a descubrir cómo innumerables ritos ancestrales han perdido con el paso del tiempo su significado original, porque las nuevas generaciones desconocen de dónde vienen las tradiciones de nuestros abuelos. A continuación vamos a desenterrar las raíces de estos mágicos ritos que aún hoy repetimos todos los años en forma de fiestas populares y que llegan con la muerte del dios frío. En los primeros meses del año, cuando el frío se adueña de bosques y dehesas, cuando los árboles se quedan desnudos y la naturaleza parece estar muerta, una explosión de vida sacude los pueblos de Extremadura. Vamos a iniciar un retorno a nuestro pasado más remoto, un viaje a nuestra historia ancestral para intentar desenterrar las raíces de estos ritos mágicos que aún hoy repetimos todos los años en forma de fiestas invernales. Con el paso del tiempo estos ritos han perdido en parte muchos de sus significados, porque a veces las ramas, las hojas y los árboles nos impiden ver el auténtico bosque mítico en el que habitaron nuestros abuelos. Los ritos de invierno habría que englobarlos dentro de todo el calendario de la liturgia cristiana. Sí que hay que tener en cuenta que para temporalizar estamos hablando de contextos culturales, y en nuestro contexto cultural ha habido una influencia estamos hablando de ritos celtas precristianos, romanos, griegos, que han influido a la hora de delimitar ese calendario. En este calendario hay que tener en cuenta también que hay una profunda relación entre las creencias y la religión y lo natural, ritos pastoriles, ritos agroganaderos en general están muy relacionados con las creencias, y todo eso ha influido a la hora de delimitar el tiempo de todo el año. Según nos indican algunos estudiosos, para comenzar nuestro camino y adentrarnos en este bosque mágico tras los orígenes de estas fiestas invernales, tenemos que acudir a nuestros primeros antepasados, a esos hombres que en la prehistoria de los tiempos ya cazaban en nuestras tierras. El origen de la fiesta esta de carnaval pues es un origen varios, o sea, hay una amalgama de cuestiones. Habrá algunas que sean de origen prerromano. En las Urdes, por ejemplo, hay unas máscaras que se representan en el carnaval, y sin embargo las encontramos al lado de las Urdes, en la Batueca, una zona que geográficamente pertenece a las Urdes. Se ven las pinturas rupestres donde hay algunas que precisamente recuerdan las máscaras del carnaval.
Junto al animal pintado encontramos en algunas cavernas danzas con fines mágicos, rituales ancestrales en los que los hombres se disfrazan con máscaras y pieles, con el fin de conseguir que los espíritus les sean propicios y que les faciliten la caza. Este fin mágico no se perderá nunca, aunque según algunos investigadores, en algunos momentos el significado se pierde para convertirse en una simple diversión. El aletargamiento de la naturaleza, la inactividad que eso conlleva, hace que en las comunidades rurales se registre pues una serie de fenómenos culturales vinculados quizás a rituales muy antiguos, pero que sirven para mantener entretenida a la gente en ese momento. Por eso los más importantes rituales se dan en el invierno, entre los meses de enero y febrero. En el caso de muchos de estos seres vinculados al ciclo invernal, los jarramaches o los jarramplas, tienen que ver con estos elementos culturales primitivos. Los jarramachis eran personajes vestidos de pieles de macho cabrío, con máscaras terroríficas o con la cara tiznada, con dientes de cebolla y con dos airosos cuernos que, según algunos investigadores, no tenían otra finalidad que aterrorizar a los muchachos, a los que sorprendían en callejas oscuras y en sitios apartados. Llevaban unos cuernos simulados, vestían en un principio también pieles, aunque luego lo transformaron hacia el carnaval moderno, y llevaban una careta que le identificaba además como un rito de origen ganadero, como en el caso del jarramplas también, ¿no? En realidad todo esto son elementos que tienen o guardan grandes concomitancias con otras áreas culturales del norte peninsular, en concreto con el área asturleonesa, de donde procede gran parte de la repoblación medieval en los territorios de la Extremadura central y sobre todo del septentrión extremeño. A este extraño y cornudo personaje lo encontramos en el pueblo más alto de Extremadura, Piornal. Su nombre, Jarramplas. La jarrampla para nosotros, para los piornalegos, pues es pasar el martirio que pasó San Sebastián cuando fue apresado por los romanos. Eso es una de las versiones para los piornalegos. Otra es que era un ladrón de ganado, que le cogieron en el pueblo, alrededor del pueblo, y era una manera de que hacían que justiciaban a las personas, a los ladrones, cuando los cogían así. Entonces los lanzaban nabos, que era una de las cosas que más, al ser un pueblo de ganaderos, que más abundaba entonces por la zona de hortalizas, ¿no? Le ponían el traje de cinta para hacerle que fuera haciendo el ridículo por el pueblo. Y entonces los del pueblo, los habitantes del pueblo, le lanzaban los nabos. Esta es al menos la versión del pueblo. Un pueblo que ayer, como hoy, ha organizado fiestas mágicas y religiosas para implorar, por una parte, la fertilidad y la conservación de los animales, y por otra, para ahuyentar los malos espíritus que rondan las manadas, los rebaños o las cosechas. Sin embargo, el origen de la fiesta antes de la llegada del cristianismo se pierde en el tiempo. Sobre el origen del jarrampla no es sencillo dar con una respuesta certera. Se parte siempre de meras suposiciones, algunas muy antiguas, que se remontan a mitos grecolatinos, como el caso de Hércules y Caco, o se trasladan a espacios totalmente desvinculados con nuestra cultura, como son esas interpretaciones precolombinas de las máscaras aztecas. Creo que el origen es mucho más simple, más sencillo, remitirse al entorno en que se desarrolla la vida de la comunidad piornalega, ubicada en un altiplano completamente aislada, donde los inviernos debieron ser larguísimos y tuvieron que buscar
formas de entretener a los muchachos. No todo el mundo está de acuerdo con esta visión tan simple. Muchos estudiosos afirman que detrás de los ojos de lechuza de Jarramplas hay más, mucho más. Incluso algunos afirman que estos ritos pueden ser reminiscencias de antiguos sacrificios humanos en los que la víctima aceptaba su inmolación con el convencimiento de que su sacrificio traería beneficios a la comunidad. Con el tiempo, este sacrificio humano se sustituyó por un personaje al que se le confiere un poder mágico a través de la confección de las máscaras. La máscara antiguamente era de cartón, llevaba 2 o 3 capas de cartón. La figura era exactamente igual, era cónica, con 2 cuernos y una nariz y unos ojos grandes. También se le pintaban unos dientes como para que den miedo. Y la pintura se basaba en aceituna, en cal blanca y en sangre, que era lo que habitualmente habría en el pueblo, porque pintura como actualmente, como ahora, pues no hay. Sangre como elemento de vida, pero también de muerte, porque la naturaleza destructora de la fiesta solo puede ser entendida si la conectamos con los antiguos ritos agrarios y ganaderos, con la concepción de la vida y de la muerte del hombre primitivo, en la que ambas son inseparables. Así, y aunque el rito se base en la renovación de la vida, tenía que estar presente la muerte, apareciendo sin duda a través de las máscaras. Pero Jarramplas no es el único personaje en este bosque mítico cuyo rostro provoca terror. El camino nos lleva el mismo día hasta el pueblo cacereño de Aceuche. Allí nos encontramos con la piel ancestral de nuestras creencias más antiguas. Desde luego, la máscara lo que significa naturalmente es algo que haya añadido a la figura de la carantoña, ¿no? Que es el pavor o que es el componente salvaje, silvestre que tiene, ¿no? Y cuanto más horrible o espantoso pueda parecer, pues mayor tiene. Es decir, el pimiento, los colmillos, todos son manifestación de alguna manera de imitación de lo que es el animal silvestre, ni más ni menos. Apenas tranquiliza el saber que tras la máscara y bajo las pieles se ocultan hombres de carne y hueso. Hombres que han hecho una promesa o manda, como Jarramplas. Hombres creyentes hoy en San Sebastián, pero antaño devotos de algún dios ahora sin nombre. Aparte se acompaña con toda la parafernalia porque hay muchos personajes que se encarantoñan, se enzamarran, que es las palabras que emplean los jordanos para disfrazarse, encarantoñarse o enzamarrarse. Y las pieles es fundamental, y las pieles hay montones de personajes, pero la palabra carantoña, que tiene que ver mucho con las carantoñas de Aceuche, personajes de piel, lo que pasa es que ahí son unas carantoñas más cristianizadas, por completo ya hay un San Sebastián por medio, pero aquí las carantoñas, carantoña es el personaje típico propio de Carnaval, el que va con pieles, la cara tiznada para que no lo conozcan, y muchos cencerros a la cintura para meter muchísimo ruido y alejar todas las pestilencias y todos los males. Es bien sabido que el sonido de los cencerros protege contra las tormentas, ahuyenta a las brujas y a los malos espíritus, y también cuentan que aleja las enfermedades, tanto en estas mágicas tierras extremeñas como en el norte de Iberia. El caso de Aceuche, desde luego, es un caso muy raro, hay muy poco, ¿no? Hay un Jarramplas y hay otro, pero palos y otras cosas, pero un grupo tan determinado como el y tan claro como el de los hombres que se visten con pieles en la península, quedan en el norte de la península y sobre todo en el Pirineo, en algunas zonas de Ainsa y por ahí, quedan algunos restos todavía. En el País Vasco también quedan otros que van con cencerros y van sonando, aquí también suena el cencerro, pero y luego sí, en el Mediterráneo lo hay, porque en algunas islas mediterráneas como Córcega, yo he visto películas de Córcega que suceden en Córcega y aparecen las carantoñas, aparecen en Rumanía, en algunas zonas de Rumanía, lo que es, desde luego, fue un rito mediterráneo, de origen mediterráneo. Estas monstruosas fieras con pelo de macho cabrío, erguidas sobre patas recubiertas de pieles de ovejas y de cabra, tocadas con cabezas de zorro, con enormes bocas de dientes puntiagudos y colmillos de jabalí abiertas en amenazantes muecas.
Las puntas carantonianas son unas pieles curtidas de cabra o de oveja. Cuanto más pelo tengan, que desfiguren más el cuerpo, como que presente un animal, mucho mejor. Porque si no, si fuera una cosa que se supiera eso, entonces se ve que son las pieles churras, son pieles de pelo largo, que cuando se va andando se va moviendo y aumenta todo y es distinto. Antes había pieles de muchas clases, y ahora son la mayoría de oveja o de cabra. Aquí las dos pieles grandes, que se llaman zamarrón, la de adelante y la de atrás, esas son de macho cabrío. El macho cabrío. Y así, de repente, nos damos de bruces en un recodo del camino, tras la espesura de estos árboles sagrados, con el antiguo dios de los bosques, el gran macho cabrío, aquel al que el cristianismo convirtió en diablo, el mismísimo dios fauno. Es algo muy ancestral. El mismo Cicerón nos decía que los lupercos, por hablar de los sacerdotes que lo ejecutaban, eran hombres que recordaban pensamientos y formas de vida absolutamente bárbaras, absolutamente antiguas y que no simbolizaban de alguna manera las fuerzas no controladas de la naturaleza. Y eso en realidad era un poco lo que ellos querían significar en ese día de 15 de febrero, porque los lupercos, que en realidad lo que están haciendo es siguiendo al dios Faunus, o sea, al macho cabrío divino, en ese día ellos se atavían como esos machos cabríos, llevan un faldellín en el que se ven las quedejas de lana, llevan el torso desnudo, tienen en la mano unas fustas, unos látigos con los que se van a hacer una serie de golpes rituales, de golpizas rituales, y de esa manera ellos bajan en procesión desde el Palatino hasta Roma, y lo que significa es esa bajar a la carrera, es un poco el entrar en la ciudad, que es el lugar por excelencia civilizado, y es que entren esas fuerzas no controladas de la naturaleza, ¿no? A su paso, las mujeres ofrecían sus hombros desnudos a esas fustas para propiciar su propia fertilidad. Hijo de Fauno es también otro personaje mitológico que corretea por nuestros bosques y dehesas. Mitad hombre, mitad macho cabrío, no podemos dejar de pensar en el macho lanú y en su equivalente mágico en Pelele, el morcillo de las Urdes. Mitad macho cabrío, mitad hombre, además con unos buenos atributos sexuales, hecho Pelele, y bueno, siempre el hombre y el macho cabrío como símbolo libidinoso que está tan presente en la comarca de Urdes. El macho cabrío, aparte de que es una comarca donde el único ganado que había prácticamente era la cabra, el macho cabrío, pero aparece en la mitología urdana de esos seres que a veces se aparecen, de esos encuentros mágicos que hay, y de hecho la aparición de personajes en forma con patas de cabras o de macho cabrío que cuentan dentro del mundo, de ese mundo ideológico colectivo urbano basado en una serie de seres sobrenaturales. Pues bueno, aparece el macho cabrío y aquí vuelve a aparecer en el Pelele, en el morcillo, el cual es un personaje curiosísimo porque las mujeres lo adoran, lo quieren, lo soban, le besan por todos los lados. Claro, tiene unos atributos sexuales y ellas qué más lo quisieran para ella, ¿no? Dormir, incluso las propias canciones, las coplas que se cantan, habla morcillito, morcillo, quien te cogiera, durante 40 noches que no sean de Cuaresma o algo así, ¿no? Que le cantan. Entonces, claro, es un símbolo totalmente sexual, por completo, para las mujeres. Y de hecho, cuando ya lo pasean y los mozos, por ser tan liberal o los casados, que se sospecha que se han acostado con sus mujeres, pues lo cogen, lo apalean por completo, lo zarandean, lo ahorcan de un árbol y
y parece en la hoguera. Estas muertes en la hoguera no son casuales. Los celtas durante estos mismos días adoraban a Brigitte, la diosa de la luz, transformada por el cristianismo en Santa Brígida. El origen habría que recurrir a la época, viajar en el tiempo, a la época celta, donde a través de su calendario el mes de febrero se sitúa con la fecha del Imbolc en un periodo donde se busca la pureza, se busca desterrar todo lo malo, todo lo viejo, todo lo antiguo, y a eso unido el calendario ya con ese vínculo cristiano, como podía llegar a ser precisamente la Candelaria, Santa Brígida, mencionar también a San Blas, San Fabián, esos mártires que perecieron, muchos de ellos también a través de la hoguera, del fuego. Pero la sustitución de antiguos dioses por nuevos santos no es lo único que desvirtúa el cristianismo. Gracias a la intervención de la Iglesia, la quema del pelele ya no representa la inmolación para que surja la vida, sino la destrucción de los viejos valores paganos exaltados durante los días de festejos. Luego después se hacía una candela muy grande en el pueblo, en el plaza, se ponía una candela grandísima y ahí se iban echando los peleles. Los compadres, nosotros peleles no le hemos dicho nunca, compadre. Un compadre, otro compadre. Y el que se quedaba ganador, pues ese se quedaba hasta que ya la gente se recogía. De que ya la gente se recogía, o bien lo echaban al carro, se lo llevaban a casa, o bien lo tiraban allí en el rescoldo de la candela. Y ese es lo que se hacía con los compadres. Muy cerca hay una ciudad que arde en estos mismos días. Es Almendralejo, que celebra sus candelas quemando a las pantarujas, misteriosos personajes que representan el mal y a los malos espíritus, seres que arden en la hoguera y que durante un año más purificarán el pueblo. Los carnavales empezaban el 2 de febrero, que era el día de las candelas. Las candelas con la representación simbólica que tiene la luz como el inicio de todo, el inicio de una nueva vida, los comienzos. Entonces, ¿qué pasaba? Si había una luna nueva ese mismo día, la primavera empezaba ese día. Si ese día no había luna nueva, había que esperar 40 días, según estos ritos celtas. Entonces, al esperar 40 días, se iniciaban una serie de ritos para propiciar esa llegada de la primavera lo antes posible. Era una forma de invitar a la naturaleza a esa explosión de fertilidad y de crecimiento que antes pues estábamos hablando de culturas pues profundamente arraigadas con el trabajo en la tierra y la relación con el resto de la naturaleza. Como consecuencia del fuego y de su acción purificadora se generan las cenizas. Son lo que resta de aquello que ha sido consumido. Guardan y concentran las fuerzas y la esencia de lo que ha sido quemado. Símbolo de penitencia y de duelo, aluden a la desintegración de la materia, a lo perecedero de lo terrenal, a lo efímero de la existencia, por lo que remiten a la idea de la muerte. Mucho del fuego no solamente por ese día de las candelas, sino que apoyado, como no, en el tema del pelele, o en este caso del jueves de compadre, de cómo pasa por la hoguera, hacemos hincapié con el miércoles de ceniza, donde ya todo lo malo ha quedado sepultado o bien ha quedado hecho ceniza y ha quedado en polvo eres y en polvo te convertirá, pues viene a ser todo ese recorrido desde la época celta hasta nuestros días. Pero las cenizas, en su aspecto positivo, son sinónimo de esperanza, de posibilidades de una nueva vida y de rejuvenecimiento.
El pelele es quemado, el fuego es un símbolo muy importante también en este tipo de rituales. El fuego como elemento de purificación, bueno, que luego a través del humo pues un poco pues expresa ese vacío que queda, ese elemento que deja de estar presente, y las cenizas que nos hablan también de un nuevo comienzo. Estamos hablando de elementos cíclicos que se van repitiendo a lo largo de todo el año. Incluso los restos antiguamente, los restos relacionados con la fertilidad, los restos de que se quemaban los peleles, pues tenían una razón muy lógica para la gente. Las cenizas se llevaban a los huertos, a los campos, para que fertilizara. Fertilizara. Es la semilla que muere para que resucite otra vez. Entre la niebla de este bosque mágico encontramos un personaje que resucita todos los años, un ser que lleva esa resurrección implícita en su apodo, el Revive. Su nombre, Peropalo. Aquí se lee más por Revive, ese que le llaman Revive y de nombre Peropalo. Ha venido la sentencia que tiene que ser quemado, es una de las completas. Ya ese que llaman Revive y de nombre Peropalo, y de nombre Peropalo. Le ha salido la sentencia que tiene que ser quemado, que tiene que ser quemado. Para la gente el Peropalo es lo que le explica el Peropalo, sí. El Peropalo tiene una raíz histórica según la gente del pueblo, una raíz histórica que no tiene su base, una base documental, de un malhechor que lo matan y carga, precisamente al hacer el juicio, y carga con todas las culpas del pueblo. Todos los males del pueblo recaen sobre él. Claro, lo matan para que representa el invierno, lo malo. Al morir, resurge la primavera. Pero siempre cuando hay una cosa, resurge de algo. Siempre dejan algo para que nazca de ahí mismo, dejan la cabeza. Y la cabeza es la que después se recupera otra vez y vuelve a haber otro Peropalo al año siguiente. Es el ciclo de la vida, el ciclo cósmico este. Su poder de resurrección se basa sobre todo en su cabeza, puesto que aunque el cuerpo se quema todos los años, la cabeza se guarda y se utiliza siempre la misma, para que no haya duda alguna de que es el mismo personaje. El origen de la actual cabeza peropalera no lo sabe nadie, ni siquiera Tomás, el último de una larga saga familiar encargada de custodiar la cabeza del Peropalo a través de los siglos. Ni lo sé, porque yo la conozco toda la vida aquí en casa y yo lo he oído a mi padre, que él ya también la ha conocido, y el abuelo, no sé, pues ese será del 1800 o por ahí cuando la hicieran esa cabeza, ¿eh? Pero no, yo no sé exactamente, y de hecho que tampoco saben exactamente de qué tipo de madera es, porque hay muchos carpinteros que han venido que si de esta manera que de otra, pero contradicen unos con otros, que si es madera blanda, que si se estilla, que si se abre, que no se sabe de cierta manera de qué tipo de madera está hecha la cabeza. En el pueblo se desconoce tanto el material del que está hecho la cabeza como el origen del festejo. El origen concreto no sabemos lo que es, porque no tenemos nada escrito, ni hay nada, simplemente unas completas. Yo, para mí, según las completas que tenemos, creo que esto es de la época de la Inquisición y era pues, guerra entre judíos y cristianos, porque hay muchas historias que si era un maltratador, que si era esta, pero las completas que realmente tenemos, todo lo que más o menos relaciona es judíos, cristianos, y claro, se le hace todo lo que es el ritual del Peropalo como si fuese las historias que hacían en la Inquisición, de maltratarle, de pasearle como el reo y tal por el pueblo. Sin embargo, en el mismo momento en que rascamos la superficie del festejo, nos encontramos con determinados elementos que van mucho más allá del pretendido rito antijudaico. Unos ritos que aún hoy están envueltos en el misterio. El misterio es toda la fiesta. Para mí es un ritual que yo le llevo, porque lo he nacido desde chico, como mi nieto, ¿no? Entonces, el Peropalo lleva tantas cosas, lleva tantos movimientos desde que se hace hasta que se le mata, que cada movimiento, como es el paseo, como es la judía, como es... lleva unos toques, lleva unos sentimientos, lleva unos cantares. Entonces, es que algo que yo te digo, que yo para mí es que no sé explicar lo que es eso. Explicar eso es complicado, porque la verdad es que el Peropalo existía antes de la Edad Media, antes de los judíos y antes de los cristianos.
Su presencia viene exigida por los ritos agrarios de los que procede. Representaba el papel de víctima que el pueblo ofrecía a los espíritus como medio de conseguir la fertilidad de las mujeres, la fertilidad de los animales, la fertilidad de las plantas. El peropalo simboliza así un ser superior, de naturaleza divina o semidivina, que renace cada año para ser destruido en pro de la regeneración de la naturaleza. Y a pesar del paso de los siglos, el pueblo no ha olvidado la naturaleza divina del peropalo. La gente le pide muchas cosas, incluso de casarse y de tener hijos. Y oye, por lo que sea lo han tenido, ¿eh? Entonces, oye, ir a coser el peropalo a la mujer, que me voy a casar, voy a coser el peropalo. Y esas son las que más empeños tienen de ir a ver de hacer el peropalo. Y además, la gente que va con esto lo hace, yo sé, como si fuese un santo o fuese alguien, ¿eh? Para nosotros más que un santo, ¿eh? El peropalo. Las virtudes fertilizadoras de San Peropalo están más que demostradas para el pueblo. De hecho, algunos estudiosos afirman que el propio nombre del personaje, Peropalo, viene de las palabras griegas peros y palos o falo, es decir, privado de falo, con lo que el peropalo sería un ser castrado con el fin de beneficiar al pueblo, al atribuirse a su falo poderes mágicos. Esta historia nos sonaba de algo, así que rebuscando en nuestro pasado, en lo más profundo de este bosque invernal, encontramos un rito que celebrábamos cuando éramos romanos, el culto de Atis. Uno de los ritos más importantes, ¿no? Y más, quizás más simbólicos, más intensos de lo que significa muerte y resurrección, amor, odio, son las ideas enfrentadas, ¿no? De la vida y la muerte, del amor y el odio y la vida y la muerte. Atis tuvo una intensa historia de amor con Cibeles, una pareja desigual. Estamos hablando de la gran madre Cibeles, una pareja desigual, pero sin embargo unidos por un intenso amor. Frente a todo lo lógico, puesto que Atis estaba absolutamente desbordado por el amor con Cibeles, pero frente a toda lógica fue infiel, puntualmente, pero fue infiel a Cibeles. Su remordimiento fue tal que la única forma que él entendía que podía de alguna manera dar satisfacción a Cibeles por su error fue la automasculación, o sea, él mismo lesionarse y seccionar su sexo para ofrendárselo, ¿no?, a su amada. En la fiesta del Peropalo, en un rito llamado el paseo, la capitana avanza por las calles con una rama de espino en la que se encuentra colgado un chorizo. Detrás de ella, las mujeres, bellamente ataviadas, van entonando canciones de amor. Para algunos investigadores, este rito reproduce lo que en los rituales dionisíacos se llamaba la procesión del falo. El pueblo, esta vez sí, lo tiene claro y se deja de metáforas. Hombre, esa es la castración, lleva el chorizo, claro. Esa es la castración, la parte fuerte del peropalo del hombre, claro. Y es lo que representa el chorizo. La significación de este ritual estaba sin duda asociada al renacer de la naturaleza y correspondía a alguno de aquellos ritos con los que los hombres primitivos pretendían provocar el renacimiento de la vida tras la muerte invernal. Es decir, en este caso concreto, lo que se intentaba, por medio de la fuerza mágica conferida al falo del sacrificado, era provocar la fertilidad de las mujeres, de los animales y de las plantas, con lo que se propiciaría un año próspero para toda la colectividad. Pero según esta interpretación, en los festejos derivados de los ritos de fertilidad, el falo debería tener unas proporciones gigantescas, o al menos fuera de lo normal. Y en este bosque mágico los encontramos en unos seres muy bien dotados, apodados los compadres. Los preparaban con unas navajas, hacían con un palo grande, hacían el pene y luego con unos trapos, rellenaban los trapos y hacían los testículos y ese era el fin. Ahora, el por qué, pues vuelvo a repetirte, no lo sé. Ahí igualmente suponemos que ha venido transformándose en el tiempo y evolucionando, o es lo que ha quedado de esa fertilidad de hemos quemado todo lo malo
y a partir de ahí todo lo que surge es nuevo. Queremos un nuevo tiempo donde precisamente tengamos una buena cosecha, si hablamos del campo, donde no haya esa helada, ese granizo que pueda dañar la vid, el olivo, y de esa forma pues marcamos unos atributos donde simbolice la fertilidad. Es una prueba de fertilidad, la gente danza alrededor de él, como danzan aquí en Azurdes con el morcillo. Las mujeres son las que más se acercan a él, claro. Un intento de que le transmita el poder sexual que tiene ahí, la fuerza, la energía. Pues yo no sé el por qué viene esa tradición, pero sí que sé que se cogía la ropa que no iba a valer a nadie ya, entonces aprovechaba mucho la ropa. Hoy lo hacen con monos de trabajo, pero entonces pues hacía con su chaqueta, con su camisa, con sus zapatos, sus botos, con todo. Le ponían unos palos para que entraran en los botos, con paja dentro o trapos para que se sujetaran en los palos, y luego le ponían el palo de arriba, le hacían la cara y de un calcetín viejo o de cosas así hacían la cabeza, y luego le ponían su gorra, le ponían su palo para sus partes que fueran lo más abundantes posible, y se echaban al carro, se colocaba en el carro ya sujeto, muy bien atado, y así se entraba en el pueblo, cada uno con su compadre, cada grupo con su compadre. Todos los ejemplos que conocemos pues, representan botargas que tienen los atributos sexuales especialmente marcados. Y esto pues, no deja de ser otra forma de llamar a la fertilidad, de invitar a la primavera, como decíamos también con los ritos cosmológicos, a aparecer, a manifestarse y a expresarse. Al fin y al cabo, pues eran sociedades profundamente arraigadas, como digo, en las rutinas agrícola-ganaderas y pastoriles. Entonces pues ese componente no lo han perdido, aunque tengan el componente de transgresión, pero al mismo tiempo sí que no pierden de vista ese aspecto de la fertilidad y de la primavera y del nuevo comienzo. Estos ritos de fertilidad no son siempre tan evidentemente fálicos. A veces unos simples latigazos son suficientes para transmitir el poder sagrado de la concepción. Hay otras prácticas posiblemente ya de época posterior, de época romana. Por ejemplo, cuando hablamos de las Lupercalias, pues hay elementos que recuerdan precisamente a lo que era la fiesta esa. El Traballo, por ejemplo, que es el que se da en Navaconcejo, una figura que se ve claramente. La máscara que tiene ahora, la figura, lo que es en sí, no es lo que era. Hablas con la gente y dices, es que antes iba forrado de piel, ahora no, ahora lleva un kimono blanco. Pero sin embargo llevan a mano lo que es un látigo. Un látigo con el que va dándole a la gente, sobre todo a las mujeres. Eso recuerda hasta cierto punto lo que eran las fiestas de la Lupercalia romana, donde salían los lupercos, una vez que habían matado, que habían sacrificado los animales, salían con un látigo y salían desnudos, iban azotando a la gente con el látigo, y la gente, sobre todo las mujeres, querían que los azotaran porque eso le transmitía la fuerza sexual. El Traballo no es el único personaje de este bosque mítico que empuña un cetro fertilizador. Ya nos encontramos en otro recodo con las carantonias, que empuñan una rama de aceuche con la que deben alcanzar a todos los miembros del grupo. Así, las propiedades del árbol se transmiten por contacto al pueblo entero. Las carantonias, según la leyenda o la tradición que cuentan ellos, que se ha transmitido de padres a hijos, pues refiere prácticamente a lo que era el martirio de San Sebastián. San Sebastián lo asetearon, estaba atado. Las fieras fueron hacia él a comérselo, según dicen, y entonces se presentó un toro y espantó a la fiera. Eso, según ellos, es lo que intenta representar. Y sin embargo, claro, esa es una explicación que le dan a posteriori de lo que eran rituales posiblemente anclados y con unas raíces, si no prerromanas, por lo menos romanas, muy relacionadas con la que era la fiesta de la Lupercalia en Roma. Lupercalia, se sabe que los lupercos mataban a unas cabras, sobre todo, y a un lobo,
y se cogían las pieles, se forraban de ellas, salían desnudos y con los látigos que habían hecho de la piel del perro, pues azotaban a las mujeres, como un rito de fertilidad. Y es aquí donde seguir las señales se hace más difícil, porque cuando la Iglesia salía con el poder político, muchos de los ritos primitivos se insertan asimilados en fiestas cristianas. ¿Qué tienen que ver las carantoñas con la religión? Pues precisamente ha sido la religión, el cristianismo y sobre todo la Iglesia Católica la que ha recuperado, no ha recuperado, sino que ha conservado la presencia de estos seres silvestres y los ha incorporado al rito religioso. Es decir, del paganismo se pasa por medio de la Iglesia Católica y de los ritos cristianos al mantenimiento de estas figuras esotéricas, porque realmente lo son, ¿no?, en los festejos populares. Sin embargo, con la llegada y expansión del cristianismo, otros ritos paganos desaparecen para siempre en el olvido, aunque algunos consiguen sobrevivir hasta el siglo pasado. Sí, don Publio Hurtado nos lo cuenta perfectamente cuando visitó a Ceuche a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, en su texto que se llama La Carantoñada, y entonces hay componentes de tipo pagano muchísimo más que ahora, ¿no? Hubo un sacerdote que dio al traste con todo aquello del galán y la madama. Aquí conservamos todavía la vaca tora y la carantoñina o el niño, que se solía llamar a una de las carantoñas, y el rito de las papas, etcétera, ¿no? Pero antes había mucho más, ¿no? Mientras la celebración de la misa aparecía el galán y aparecía la madama, y había una especie de ritual de tipo un poco erótico y un poco pagano, absolutamente pagano, que la Iglesia naturalmente con aquello lo eliminó. Pero eso existe hasta el siglo XIX, ¿eh? Fue entonces cuando se suprimió. El componente ese de ese tipo pues desapareció. El paso del tiempo, las costumbres, la religión y el poder han desvirtuado sin duda algunas de estas fiestas y ritos, pero no lo han hecho menos la modernización, la economía o el turismo. Las fiestas, queramos o no, evolucionan y cambian. Intentamos hacer lo mismo que yo lo he conocido a mi padre, sobre todo, del abuelo poco, porque tenía 14 años cuando se murió, pero lo mismo que ha hecho mi padre. Intentamos hacerlo idéntico, todo lo que no. Antes, en el peropalo, no iba casi nadie, los peropaleros y los muchachos, y además nosotros, me acuerdo de ir con mi padre y con el abuelo, y por la plaza, la gente en los bares, para acá y para allá, y no iban con el peropalo, iban muy poca gente, y sin embargo es que vamos a dar la vuelta al peropalo y sale la gente, se quedan los bares vacíos y van a dar la vuelta al peropalo. Se saca el domingo de antes la cabeza y salimos a las 5 y a las 4:30, a las 4 ya está toda la calle llena, porque ya la gente está viviendo la fiesta, no que antes, bueno, pues el peropalo, los peropaleros, y había mucha gente que pasaba de la fiesta, y ahora ya es tanto el boom que entonces es lo que ha cambiado, pero lo que es el ritual en sí, le seguimos haciendo igual. Ha cambiado todo mucho. Antes yo creo que las cosas se hacían con más fe, hoy día es un poco, se viste mucha juventud, gracias a Dios que se viste, porque si no, como fue los primeros años que yo me vestí, que conmigo fueron 5, pues imagínate si eso hubiera ido para atrás, pues se hubieran agotado, que hubo que pagarle a algunas personas para que se vistieran de carantoña, porque no es como ahora, que ahora están deseando a cumplir, porque hemos tenido que poner una edad para que se vistan, si no, hasta los niños del colegio se hubieran vestido, y eso tampoco es eso. Entonces, hasta los 16 años no se pueden vestir de carantoña. Al fin y al cabo, los ritos no dejan de ser, y los símbolos no dejan de ser, una forma de comunicar lo pasado con lo actual. O sea, es una evolución continua. La tradición no es solo pasado, sino que se va nutriendo de componentes nuevos, como estamos diciendo, de la turistización que están teniendo estos elementos, porque si nos damos cuenta en el proceso de evolución de los nabos comprados en el Jarrampla, desde 2004 a pocos años después se ha duplicado los nabos que se han comprado. O sea, ya es una locura la participación, el fervor de la gente por participar, cuando realmente hasta qué punto esa población está viviéndolo como lo vivían nuestros abuelos. Sin duda lo viven de otra manera totalmente diferente. Llegamos ya al final de nuestro camino.
El bosque se aclara, las ramas se apartan y las hojas se elevan sobre nosotros. Por fin podemos ver el claro más profundo, el origen de todo, la muerte del dios del frío. La mayoría de los peleles, pues son peleles que mueren. El pelele representa el invierno, lo queman, lo sacrifican, y precisamente es eso, el renacimiento, la pérdida, la muerte de lo que el mal, el invierno que se representa, y la resurrección que llega a la primavera. El origen, exactamente el origen de cuándo empezó, cuándo empieza, o cuándo consta la primera vez que aparece en Carantoña en Azuche, es imposible determinarlo, porque la costumbre de estos hombres que se visten con pieles es ancestral, y no solamente es de esta zona de la península ibérica, sino que es una costumbre mediterránea. Normalmente es el carnaval, realmente es el carnaval, es decir, es el carnaval no como fiesta religiosa, sino como el fin de una etapa, que es el invierno, y el inicio de otra etapa, que es la fertilidad y que es la primavera y que es el brote de la vida. Lo que pasa es que, naturalmente, los hombres antiguos, antes de la cristianización, pues naturalmente lo celebraban imitando los animales silvestres, los animales salvajes, ¿no? Pero el carnaval jordano, en esencia, podemos decir que es sacar los mitos que el pueblo jordano ha asumido a lo largo de los siglos, sin saber cómo ni cuándo, porque analizar a veces qué tal ritual o tal carantoña se remonta a X tiempo es absurdo, no existe documentación. Se pueden lanzar intuiciones, hipótesis, pero sí hay claro que hay unos cimientos donde subyace un gran culto a la naturaleza, un culto donde se pretende por todos los medios lo que es común en los rituales invernales, que el invierno, con todos sus fríos, sus epidemias, sus males, sus catarros, sus nieves, quede manumitido por completo y salga la primavera con gran fuerza, con gran lozanía, porque es la única forma, según mentalidades primitivas, de que siga el ritmo cósmico de la vida. Los ritos de invierno, estamos hablando de un contexto específico que está pues en lo que es el advenimiento de la primavera, de los carnavales, lo que es el introito, el antrojo, que viene a decir la entrada de un nuevo momento de fertilidad, de crecimiento y expansión de la naturaleza. Y en ese sentido, pues los ritos de invierno, pues lo que hacen es asomarse a ese nuevo tiempo en el calendario anual, con distintos reflejos a nivel simbólico. Las Lupercalias eran en el calendario romano las últimas grandes fiestas del año. Tenemos en cuenta que para el romano su año nuevo sería el 15 de marzo. Entonces las Lupercalias se hacen el 15 de febrero, justo cuando la tierra aparentemente está más quieta, más inmóvil, pero en realidad todo está germinando dentro, todo es una ebullición, y el hombre, desde momentos muy ancestrales de su historia, empuja de alguna manera, ayuda con los ritos a que esa tierra explote en el milagro de cada primavera. Parece que todo se reduce a un intento de provocar ritualmente el vigor reproductivo de la naturaleza, para que plantas, animales y personas sigan multiplicándose con la llegada del buen tiempo. Hay muchos personajes en Urde que se emperagilan o se enraman, ¿no? O sea, los enramajeros, empiezan ya a florecer en esa época, las mimosas, estas historias, todos ellos se meten ramas, flores, las pocas que hay, pero bueno, como intentando llamar a la propia naturaleza para que venga en socorro y aleje todo lo sombrío y lo umbrioso que tiene el invierno. El antruejo como resultado de la acumulación de fiestas paganas en las que nuestros antepasados intentaban invocar la regeneración de la naturaleza aletargada hasta ahora con los fríos invernales.
es un simbolismo muy poderoso que inconscientemente está presente en las comunidades y que se ha ido manteniendo en nuestra tradición extremeña. Símbolos que expresan, pues eso, gran riqueza estética, gran riqueza de cosmovisiones, de conocimientos populares que al mismo tiempo se expresan a través de estas fiestas. Son tradiciones, y las fiestas al mismo tiempo no dejan de suponer elementos de cohesión social y de identidad. Entonces, todos esos componentes que expresan la fiesta los seguimos viendo a pesar de las variaciones, de los distintos empujes y dinámicas sociales, como la influencia económica, la influencia turística, la influencia del carácter de espectáculo que muchas de estas fiestas están adquiriendo. Bueno, pues hay que decir, en honor a la verdad, pues que al mismo tiempo pues sí que mantienen ese aspecto estético, ese valor de la tradición extremeña que merece la pena que compartamos, que disfrutemos y que desde luego conozcamos en toda su profundidad. Por eso seguiremos repitiendo año tras año ritos antiguos que apenas entendemos, modificados por modas, culturas y religiones, pero conservando en lo más profundo la esencia con la que fueron concebidos: la muerte del dios del frío. La próxima semana, en 52 minutos, nos adentramos en una página olvidada de la historia de Extremadura. Hablaremos de expósitos, niños que al nacer fueron abandonados por sus madres y cuyo apellido impuesto suponía un estigma social difícil de eliminar. Se trata de uno de los grandes capítulos de la historia de la marginación en nuestra comunidad y que conoceremos la próxima semana, en 52 minutos. Adiós.